queridos amigos y bienvenido a mi canal. Hoy os voy a hablar de un producto muy bueno. Se trata de... ¡Tarán! Pues es Babyliss y lleva rulos. Calientito. Bueno, es para dar volumen a tu cabello. Os voy a hacer una prueba y yo voy a usar solo las grandes porque mirad vosotros. Tiene 3 categorías. Tiene lo más grande, que yo voy a usar esto hoy. Las medianas y las pequeñitas. Y las pinzas son así. Son las pincitas. Y bueno, que esto tiene un dispositivo. A ver, voy a quitar algunas para que veáis. Tiene unos hierros, estos que se calientan. Y pues esto es plástico. Y así no castigas el pelo. Con eso no se castiga. Bueno, un poquito, claro, es obvio, ¿no? Pero no como la plancha. La plancha tienes que usar cuanto menos. ¿Cuánto menos? Bueno, y el secador, en verdad, y el secador también quema un montón de pelo. Pues esto se enchufa, se deja calentar, yo lo dejo una media hora. Si lo dejo menos, las ondas no quedan tan marcadas. Así que si tenéis tiempo de dejarlo, os acordáis antes de lavarle el pelo y todo eso, enchufarle porque yo alguna vez me olvido. Y como tengo prisa, pues no se me quedan las ondas ni marcadas. Bueno, esto yo lo tengo me lo ha regalado una amiga mía de Holanda, que la saludo, Andrea. Muchos saludos. Y que te echo mucho de menos. Bueno, es que desde cuando lo tengo, yo lo uso cada vez que me lavo el pelo. Me encanta. Y no vale mucho, no sé. Yo veo aquí el precio que era 35, pero esto lo tengo yo de hace 2 años. Y bueno, podéis poner todo mezclado, así os va a dar mucho más volumen. Yo con esto, porque quiero solo un poquito de onda, yo ahora os voy a enseñar solo las grandes y en los próximos voy a hacer otro video con todas, con las grandes y las pequeñas y la mediana. Así que pues vamos allá. Vamos a empezar. Yo voy a empezar con... Siempre empiezo así, no sé por qué. Con esta parte de aquí. Una uña. Primero. Y un rulo. Bueno, voy a poner 2 pinzas porque si no se me va el pelo para un lado. Como he cogido mucho. Solo quiero que se me quede un poquito de volumen y un poquito de ondas. Bueno, vosotros si queréis empezar con esta parte, pero yo siempre empiezo con esta parte. Y ahora como ellas pesan, pues mira, que se va a caer todas para adelante. Y yo no soporto esto porque ya después tienen que estar unos 20 minutos, media hora, 1 hora, cuanto queráis. Pero yo voy a poner esta, el de pelo. Y lo voy poniendo así. Y ya no se me cae. ¿Veis? Un truco. Un poquito más arriba. Así. Ponemos una pincita. Sí, se me ha roto el pelo por ahí. Tengo el pelo muy frágil y ahora se nos queda atrás que voy a poner 3 más.
Y ahora pues esperamos 20 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, pero ya después de 2 horas, como ya pesan, va a doler un poquito la cabeza. Bueno, ahora nos vemos, ¿vale? Bueno chicas, ya que han pasado unos 25 minutos, yo me lo voy a quitar porque tengo prisa. Y a ver qué ha salido. Lo voy a cargar un poquito para que me dé un poquito más de volumen. Igual yo no tengo volumen a mi cabello. Más volumen, más volumen. Voy a usar Dry Detergent de Schwarzkopf. Voilà, ya está. Pues con esto no se quema tanto el pelo como la plancha. Y lo tienes listo enseguida. Bueno amores, si os ha gustado mi tutorial, por favor no olvidéis en suscribiros y comentar si queréis ver algo en el futuro. Algún tipo de peinado, algún maquillaje o cualquier cosa. Pues un beso enorme y hasta la próxima. Chao.